Son las 8 menos 10 de la tarde, eso sí, en la península ibérica, porque en la Comunidad Canaria serían... Una hora menos. Ya, ¿y qué hora sería? Pues las... Espérate, que me has pillado. Pues las 7... Sí, las 7 menos 10. No, las 7 menos 10 son ahora en la península. No, son las 8 menos 10 en la península. En Ceuta. Huesca. ¿Dónde? ¿Qué hora sería? ¿Dónde? En Canarias, las 7 menos 10. 7 menos 10. Pero si tienes ahí un reloj enorme. Yo lo tengo, pero los espectadores no tienen reloj. Pero bueno, lo estoy viendo. Raquel, no sé si te has olvidado de la sintonía. Ah, vale. Vamos a ponernos serios porque Centinela es una cosa seria. Ya. Carlos Bustos, ¿qué tal? Un placer, genial. Carlos Bustos, el centinela del misterio, al que yo tengo que felicitar por... Bueno, siempre le felicito por lo mismo, por su profesionalidad, porque es de todos los invitados que yo traigo el que, ustedes no ven esto, pero son apuntes, subrayados, una vuelta a subrayar, notas al margen. El trabajo que tiene cada programa de Carlos Bustos es una cosa tremenda. De hecho, sus amigos a los que conocí el otro día, compañeros también en el Centinela de la radio, me decían que el fin de semana lo dedica en gran parte a preparar el programa del lunes del Centinela del Misterio. Es por eso que yo siempre le felicito y le aplaudo su profesionalidad, su entusiasmo, porque es un tipo que, en fin, un apasionado de ese tipo de asuntos, del misterio, le encantan y no siempre se los cree. No siempre cree en los misterios, sin embargo él los expone. De hecho, yo diría que la mayoría de las veces lo que te gusta es... desmontarlo. Exacto, desmontarlo, desfacer el entuerto. Pero hoy, aparte de por eso, le tengo que felicitar por otra cosa. Y es por el centenar de programas que tienes ya a las espaldas del Centinela Radio. 100 programas. Te echamos de menos el sábado. Fue el centenario, ¿eh? Lo El celebrasteis. centenario lo grabamos y luego tuvimos una cena con muchos oyentes, con todos los colaboradores y te echamos de menos. Aunque en la pantalla gigante que había en el lugar donde hicimos la celebración estabas tú todo el rato, porque se estaban poniendo en bucle programas de la redacción abierta y estábamos juntos todo el rato, con lo cual, bueno, y luego yo sí que te tengo que dar las gracias a ti por el mensaje de felicitación. ¿Lo emitiste o no te dio tiempo? Porque te lo envié un poco tarde. El programa se emite el jueves, con lo cual nos da tiempo de sobra. Llegó un poco tarde, pero para el jueves llega de sobra. Me pidió unas palabras con motivo de ese centenario, esos 100 programas del Centinela Radio. ¿Cuándo empezasteis? ¿Cuándo fue el primer programa? ¿Te acuerdas? ¿En qué día, de qué mes, de qué año? Agosto de 2017. Agosto de 2017, creo. O sea que hace un año y medio... No, espera, agosto de 2016, perdón. Agosto de 2016, son 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio. Al principio el programa era quincenal, solo hacíamos 2 al mes. Pero debido al éxito y a demandas constantes de por favor semanal, alguno que nos decía, lo tenías que hacer todos los días, aunque fueran pildoritas. Y la verdad es que empezamos a hacerlo semanal, triplicamos la audiencia en web, triplicamos la audiencia en iVoox y no tuvimos más remedio que añadir un valor añadido, valga la redundancia, y crear la biblioteca del Centinela con mi amigo y tu amigo ya también, José Luis Hernández Garbi. ¿Dónde pueden los espectadores? Obviamente el Centinela del Misterio en su versión televisiva, saben ustedes que lo pueden ver aquí, en YouTube también, pero ¿dónde pueden escuchar el programa hermano, que es además el origen de este fenómeno del Centinela? ¿Dónde pueden escucharlo? En metropolitanradio.es y en la plataforma iVoox. Y luego para todo... ¿Pero en iVoox dónde? ¿Cómo lo hacen para encontrarlo? Entras en iVoox, buscas el Centinela del Misterio y salen a partir del jueves que viene los 100 podcasts. Y para la gente de Madrid Centro, pues Radio Enlace 103.5 de frecuencia modulada. Bueno, pues es el... Radio Enlace es donde empezó Iker Jiménez. ¿Ah, sí? ¿No sabes? Sí. Y ahí es donde empecé yo también en FM. Bueno, estuve un tiempo en Área FM, que grabábamos el programa y en el plató de al lado se estaba grabando La Tuerca con Pablo Iglesias. Durante un tiempo fuimos vecinos de programación. ¿Lo conociste? No, déjate, tampoco había prisa. Si me cruzo con él le saludo porque yo no le retiro el saludo a nadie. Pero no lo conocí. Y, por ejemplo, tú que eres podemita. Yo sí. Claro, y mira, me he puesto la camisa azul. El otro día me criticaste que iba con la roja, pues hoy me he puesto la azul. No. ¿Tú recuerdas cuál fue
la motivación? Porque tú eres un empresario que te dedicas a, en fin, a tus cosas y esto no te da precisamente dinero. O sea, te da alegrías, te da satisfacciones y das rienda suelta a tu creatividad, a tu capacidad de investigación. Pero obviamente... Si tuviera que vivir de esto, mal asunto. Estaría jodido. Perdón, no vives. Tú vives de tu negocio, de tu trabajo y de tu empresa. Sí. ¿Cómo decides montarte en esto en el verano del 2016? Pues te voy a ser muy sincero. Yo la primera vez que me puse delante de un micrófono me puse en esta casa, en Radio Intercontinental de Madrid. Me enganchó por banda Marisa Andreu por un enchufe que tenía yo entonces. Entonces sí se funcionaba con enchufe. Cuando el rodillo socialista, mayoría absoluta, la peor de las dictaduras, pues en esa época tenía enchufe. Y los enchufes funcionaban. Resulta que Marisa Andreu conocía al que era entonces su director de informativos, que era tío mío. Su director de informativos de Radio Televisión Española, no de cualquier otra cadena, de las pocas que había, porque no existía todavía todas las televisiones privadas, ni siquiera... Empezaba a lo mejor a despuntar las autonómicas, Telemadrid y tal, pero no desde luego Antena 3. Ni Antena 3 ni Telecinco, eso fue posterior, ¿no? Claro, porque es que tú tu juventud la pasas en los años 40 y 50, ¿no? Sí, con tu prima. Año 88. 87, 88. Año 88. Año 87, año 88. Y estuve 6 meses aquí maravillosos. Con Marisa Andreu, con Héctor del Mar, con Miguel Ors, con Emilio Javier Plaza. Ahí ya te metieron el gusanillo en el cuerpo, ¿no? No, por completo, el gusanillo en el cuerpo. ¿Y no vuelves a tocar la radio hasta 2016? No, hasta la radio la dejo. Mi último programa, que se llamaba Los 30 éxitos más un fracaso, que se emitió un tiempo en Radio Vinilo, Inter FM, lo dejo porque tampoco se ganaba tanto dinero como periodista, ¿vale? Y a mí me gustaba vivir Eso bien, no ha cambiado. y tenía ciertos... ¿No ha cambiado? No ha cambiado. Y tenía ciertas inquietudes, ¿no? Y bueno, pues al final, mira, empresario de la sanidad ambiental. Y no me arrepiento. ¿Qué ocurre? Pues que ha pasado el tiempo, Rafa, y he visto que mi empresa, pues más que bien, pues va. Funciona. Nunca ha dado ni un solo año he dado pérdidas, con lo cual he visto que ya no se me necesita tanto dirigiendo mi empresa. Y bueno, a mi edad, pues que te contraten es muy complicado. Entonces dije, pues ya que la montaña no va a Mahoma, pues que venga la Mahoma montaña. Eso es emprender. Y monté mi propia productora, Metropolitan Radio, emisora, productora, y hacemos programas muy buenos aparte del Centinela, ya te enseñaré alguno. Y en uno tienes que venir, en el Una tú y otra yo, ese programa te encantaría. Ah, no sabía yo que hicieras. Y esto me acabo de enterar. Muchos más programas. En directo. En Los 30 éxitos más un fracaso, Una tú y otra yo, Entre ¿Una sueños. ¿Y otra yo de qué va? Una tú y otra yo es un formato que se me ocurrió viniendo de Nueva York el viaje a Nueva York que fui testigo de aquel exorcismo. Pues venía tan sumamente bloqueado y venía tan sumamente acojonado que me pasé... Que te largaste, por cierto, el exorcismo. Salí pitando el exorcismo, cosa que no se debe hacer, y venía tan sumamente bloqueado que dije, yo no hago más centinelas, yo esto no quiero saber nada de esto, ni del misterio, ni de miedos, ni de exorcismo, ni de Ouija, ni de la madre que lo fundó. Y me empecé a inventar un programa para mí, que era para mí. Una tú y otra yo. Una tú y otra yo es la presentadora del programa, cogemos a un invitado que suele ser famoso y le pedimos 6 canciones, las 6 canciones que han marcado su vida. Y la presentadora, investigando con sus allegados y con su gente, le da la contrarréplica. Tú me das estas 6 canciones y yo te doy la contrarréplica. Generalmente el invitado elige canciones que eso, le han marcado la vida sentimentalmente en muchos casos, tanto para bien como para mal. Pues yo no sé cómo se las apañan que acaban llorando en todos los programas. El invitado, hemos tenido al Pelocho de La que se avecina, hemos tenido a Fede Celada, Antonio Pagudo, todo el mundo le conoce como el Pelocho de La que se avecina, hemos tenido a Fede Celada, uno de los actores principales de la serie Los hombres de Paco, hemos tenido al bajista de La Unión, Bolín, Bolín. Hemos tenido gente importante y es un programa que en principio dije, me lo voy a hacer para mí, me olvido del misterio. Y al final, pues mira, aquí sigo haciendo 100 programas de misterio y Una tú y otra yo, pues en principio vamos a empezar temporada con una presentadora nueva que a lo mejor conoces porque ha venido aquí y viene aquí a Intereconomía, a Radio Intereconomía. Se llama Susana Cañil, una grande, una escritora de las grandes. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar ya, si te parece, y aprovechamos para irnos a publicidad. Inmediatamente después de la publi empezamos con... Adelántale a los espectadores cuál es el tema a tratar hoy, Carlos. Pues como la semana pasada viniste parlanchín y hoy veo que también... Pero si no vas a hacer más que hablar tú. Pero, joder, pero porque me tiras de la lengua con algo que no tiene nada que ver con el programa. Te pregunto, y estamos hablando de todo menos de misterio, Carlos. Que he sacado yo el tema. Qué mal el Madrid, ¿eh? Pero fatal.
Pero fatal. Pero un desastre, qué desastre, de verdad. Qué Qué desastre, qué desastre. Por cierto, ¿y cómo ves al PP y el fenómeno de Vox? Antes de irnos a publicidad. Luego, después de la publicidad, vamos a hablar ya la media hora que nos queda. El PP es mi partido al que estoy afiliado con un 103.000 de afiliado, con lo cual, a partir de la llegada de Pablo Casado, me encanta, no me acuerdo, pero por lo menos 11 o 12 años. O más, creo que era Aznar. Con Aznar. Sí, sí. ¿Y con Casado estás contento? Pues claro. Muchísimo más que con Soraya, por ejemplo, y muchísimo más que con Rajoy. Yo me alegro muchísimo de Pablo, de la idea de llevar un partido político como el nuestro, de Pablo Casado. Pues hay mucha gente del PP que se está pasando a Vox. Yo no. Yo por ahora no, salvo que... Por ahora no, o sea que no lo descartas. No, yo no descarto nada. Yo no descarto absolutamente nada, ni de hacerme de Ciudadanos, que también me gusta. Aunque están ahora jugando y haciendo el tonto. Con lo de Andalucía. Con lo de Andalucía, pero ¿estamos tontos o qué? Sin embargo, no descartas pasarte a Ciudadanos. No, yo no descarto que, a ver, yo soy una persona de principios, ¿vale? Y a mí eso de pasarme a un equipo de fútbol que no sea el Madrid, eso no va conmigo. Soy de centro derecha de toda la vida y por ahora nadie me ha dado motivos para cambiar. Rajoy empezó a dar unos poquitos motivos para cambiar, pero desde luego esto está arreglado. Yo soy del PP, mi gaviota es mi gaviota y no la cambio absolutamente por nada. Que me gustan ciertas ideas y ciertos partes del programa electoral de Vox, por supuesto que me gustan. Y aquí ni políticamente correcto ni leches. Aquí hay que ser menos hipócrita y decir las cosas y ser un poquito valiente. Todos pensamos muchas cosas que cuenta Vox y lo que hay es mucho acojonado. Eso es verdad. Pero bueno, antes de 20:02, una hora menos en Canarias, señor Huesca. Sí. Una última cosa antes de pasar a publicidad, y después de la publicidad ya saben ustedes que empezamos con un programa que va a girar en torno a la figura misteriosa de James Dean. Pero antes, y además esto tiene que ver con los asuntos que tú sueles tratar, y supongo que precisamente por eso... Yo sé de lo que me vas a hablar y ya... Estás al tanto de lo que ha ocurrido. Sí, tenemos un programa pendiente ya, Carlos Cuadrado y yo. Laura Luelmo, profesora zamorana, 26 años. Hace escasamente un mes se traslada a un pueblecito de Huelva para trabajar en un instituto onubense, con la mala fortuna de ir a alquilar la casa, una casa baja de estas típicas de los pueblos, a ir a alquilar su casa justo enfrente de la casa en la que desde hacía un mes también se alojaba un asesino. Un asesino que había pasado 15 años de su vida en la cárcel por haber matado a cuchilladas a una mujer. El pasado jueves desaparecen ella y él. Hoy ha aparecido el cadáver de ella. Este hombre pasó, a pesar de haber matado a una mujer y haber intentado lo propio con otra, solo 15 años en la cárcel. Bueno, luego se quejan de la PPR. ¿Vale? Si en vez de 15 años... Tenía que ser PP sin la R, prisión permanente. O como queráis llamarlo, cadena perpetua. Esa es mi opinión. Pero que no gusta, que no es políticamente correcta. Mira, yo ya estoy, que por uno me entra y por otro me sale. Yo ya no tengo que quedar bien con nadie a mis 50 años. Si en vez de 15 años en la cárcel hubiera pasado 35, esta chica seguramente hoy viviría. Bueno, ¿qué edad tenía el asesino? En torno a 50 años. 50. Pero vamos, el presunto 15 más asesino. 65, el presunto asesino. Presunto asesino. 65, bueno, con 65 y pues ya está. Pues a lo mejor se le quitan las ganas. ¿Sabes? Pero es igual. O sea, bueno, que quiere preparado un especial sobre esto, ya lo tienes. Está Carlos Cuadrado detrás de ello. Carlos Cuadrado, ya saben ustedes, lo conocen de sobra porque ha estado aquí 3 o 4 o 5 veces. El presidente de la Asociación Colegial de Criminólogos de España y tertuliano y colaborador habitual del Centinela del Misterio Radio. Pues y aquí ha estado, es verdad. Pues me gustaría también que un día también viniese. Cuenta con ello. Lo que tú me pidas, si tú me dices ven, lo dejo todo, como dice el bolero. Bueno, pues vamos a publicidad y a la vuelta estamos con la figura de James Dean, que estuvo, no sé si lo saben, rodeada de muchos misterios. Las 27 minutos, las 8 y 7 minutos, ya solo te quedan 23 minutos para hablar de lo que has venido a hablar. Dejaremos a la televidencia, a nuestros televidentes, a la audiencia, les dejaremos otra vez cojos. Bueno, James Dean, la figura de James Dean. A ver, todo el mundo lo conoce por una película famosísima que se llamaba Gigante. Gigante, Al este del Edén y Rebelde sin causa. 3 exitazos impresionantes. Uno de los sex symbols de aquel Hollywood de los años 50. Efectivamente, y solo murió con 24 años un 30 de septiembre del año 1955. Justo al terminar el rodaje de Gigante, estrenó un coche, The Little Bastard, el pequeño bastardo. Era un Porsche 955, un Porsche, para los no, como te gusta decir a ti, de aluminio y que solo pesaba 600 kilos. Imagínate, motor Porsche, aluminio, 600 kilos... Pues una caja de bombas, pues el coche. Él lo tiene. 24 años murió. Con 24 años. Qué joven, yo pensaba. Sí, que no, estaba muy cascado, estaba más quemado que la oreja de Niki Lauda, con perdón. Porque admiro muchísimo a Niki Lauda, muchísimo, muchísimo.
Le admiro muchísimo, pero es un dicho que no, a lo mejor no queda bien, pero oye, en los tiempos que corremos hay que, también eso puede sentar mal. No había visto que has venido con Elena. ¿Puede ser? Querido Rafa, me dijo mi hija Helen que como tuvieras el valor de llamarla Elena, te iba a llamar a ti Juan Francisco Núñez Huesca, porque se llama Helen. Entonces, como tiene pendiente de hacer un programa aquí conmigo y contigo sobre Belchite, ¿vale? Abstente de llamarla Elena, porque si lo haces, te llamará Juan Francisco Núñez Huesca. A ver qué te parece. Bueno, pues estaré encantado de recibir a Elena en el programa. ¿A Helen? Bueno, venga. James Dean, ¿este es el pequeño bastardo o no? ¿O El este es Little otra Bastard, cosa? este es el pequeño bastardo, ahí le tienes, de aluminio. Se lo manda. La historia es que estaba pendiente de otro modelo de coche, pero le entraron las prisas y al final, este Porsche, que era una auténtica maravilla. Ya te digo, murió con 24 años, pero ojo, Rafa. O Juan Francisco, ¿cómo prefieres que te llame? Juan Francisco. Juan Francisco. Los amigos le habían advertido de que tuviera mucho cuidado porque la relación peso-potencia del vehículo era terriblemente peligroso. Pero ojo, los amigos. Pero es que Sir Alec Guinness, Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias, en una cena, quedaron juntos para cenar, James Dean le enseñó el coche y literalmente Guinness le dijo: en una semana te matarás con este coche. Justo una semana después, James Dean se estrellaba. Úrsula Andress ni siquiera se atrevió a subirse a The Little Bastard, ¿vale? Y Eartha Kitt le dijo que tenía muy mala vibra ese coche y que se deshiciera de él. Todo esto poco tiempo antes de montarse en el coche, estrellarse y morir. ¿Recuerdas cuando en un programa sobre exorcismos yo te contaba y te decía, no solo las personas pueden tener el demonio dentro, también casas, hoteles, teatros Objetos. y coches? La historia del Little Bastard, ¿Crees que este fue el del caso? pequeño bastardo, cuando lleguemos al final, si nos da tiempo, te vas a quedar con la boca abierta, Rafa. ¿Me dejas que te haga la cronología de los hechos? A ver. El coche iba a ir en grúa, porque ese coche se lo compró porque era aficionado a las carreras. Y el coche iba a ir en grúa al lugar donde se iba a desarrollar, concretamente a Miami, donde se iba a desarrollar esa carrera. Pero se arrepintió y con la excusa de que quería hacerse con los mandos y quería manejarlo y coger confianza con el coche, mandó bajar la grúa y su gran amigo Goodrich se montó con él y se fueron juntos. Lo que tenía que ir el coche, insisto, en una grúa, se lo hicieron juntos andando por la carretera con el coche, circulando. A los 200 kilómetros más o menos, 150 kilómetros de haber salido del destino, les paró la policía por exceso de velocidad. O sea, ya apuntaba maneras. James Dean choca con un Ford Custom, el famoso Custom Tudor. Sitúate qué tanque. La película Cobra de Sylvester Stallone, sí. El coche que lleva como tuneado. Eso es un Custom Tudor, un Ford Custom Tudor. Un tanque, vamos. 2.800 kilos contra 600. Claro. Choca con él y dicen que como era de aluminio, el coche deslumbra al conductor del Custom, del Custom. Lo deslumbra por completo. No lo ve y te puedes imaginar la virulencia del impacto. ¿Es ahí donde muere? Ahí es donde muere. Ahí, ¿y ese es el resultado? Ese es el resultado. Es falso radicalmente que en el momento del choque James Dean fuera a 200 o 200 y pico kilómetros por hora, como decían. Chocó a 89 kilómetros por hora y fue el del Ford Custom, que tenía el nombre y te lo voy a decir, Donald Townspeed. Donald Townspeed era el conductor de ese Ford Custom que arrolló porque no lo vio. Dice que porque al ser de aluminio le deslumbró el sol y no vio al Little Bastard, al pequeño bastardo. Chocó con él, pero es que Dean iba a 89 kilómetros por hora y todo eso está documentado en el atestado del accidente, ¿no? O sea, que por lo pronto vamos a eliminar una leyenda urbana. Cuando a Dean lo multan, efectivamente iba a 208 kilómetros por hora. En el momento del accidente, Dean iba a 89 kilómetros por hora. A partir de ahí, absolutamente todas las desgracias que te puedas imaginar.
James Dean muere. Vas a ver alguna foto que luego te la matizaré porque es para sorprenderse. George Barkwis subió al Porsche en el camión grúa. ¿Ves el Porsche cómo está? Sí. Pues según está, lo subió al camión grúa, y cuando lo subió, después de que lo recogiera del lugar del accidente, Vamos a ver la siguiente, Raquel. que quedó fino, se le cayó el coche encima y lo mató. No me digas. A la persona que rescató el coche de la calle. Mira ese círculo, ¿lo ves? Sí. Bueno, pues eso dicen que es James Dean, el espíritu de James Dean. Eso es falso. Y se están haciendo algún que otro programa, alguno que otro, con esa foto y con esa cara de James Dean en el círculo después de que James Dean ya estuviera en la camilla. Eso es falso. Eso es una cagada más, con perdón, y una estafa más de algunos que se dedican a hacer misterio. ¿Vale? Un especialista de Hollywood llamado George Barris compra el coche por el siniestro del coche por $2.500. ¿Iba solo James Dean en el accidente? Iba con un amigo. ¿Y qué pasó con él? Ese Woodridge sobrevivió, hombre, salió despedido y sobrevivió. Pero luego te cuento. Bueno, pues George Barris compra el coche por $2.500, en plan, pues, reliquia, Claro. ¿vale? Porque era el coche de James Dean, ¿vale? Cuando lo compra y se lo llevan a su taller, se desliza sobre la grúa con la mala pata de que le parte las piernas al mecánico que estaba bajando el coche al taller de George Barris. El propio Barris, visto lo visto, porque ya eran 3 accidentes con el coche desguazado, sin llegar siquiera a ponerse a funcionar con él o a repararlo, si es que tenía reparación, ¿vale? Decide desguazar el coche para venderlo por piezas. El motor se lo vende a un médico de Beverly Hills llamado Troy McHenry en 1956. Muere, el médico, el doctor McHenry, muere en un accidente donde utiliza el motor de ese Porsche para otro coche que él tenía y muere en un accidente. Me estoy quedando anonadado. Espera, que sigue, si es que esto, pues a ver si nos da tiempo, porque es una detrás de otra. William Esquith compró la caja de cambios de ese coche, ¿vale? Y tiene un accidente tan bestial, pero afortunadamente sobrevive. Dio muchas vueltas de campana y sobrevive. ¿Y sabes por qué causa el accidente? Está en el atestado, todo esto, porque estoy dando los nombres. William Esquith, que lo busquen en internet y que lo busquen en las hemerotecas. Todo esto es oficial, Todo ¿no? esto estoy dando los nombres, con lo cual no hay lugar a duda. ocurrió. Esto ocurrió. No son En el conjeturas. atestado pone que la caja de cambio, la transmisión se bloqueó, el coche quedó totalmente bloqueado y dio vueltas de campana. Este hombre, William Esquith, sobrevivió, que es que encima está en los atestados de tráfico, de los accidentes, de las patrullas policiales de los Estados Unidos de América, ¿vale? El tío sobrevivió y lo cuenta. Las llantas, las rueditas, lo que son las llantas, se las vendió también, las vendió sueltas también, y el chico que las puso, que era un joven, que las puso en su coche, tuvo tal accidente, sobrevivió también, y fue los 4 neumáticos a la vez, ¿Pincharon? reventaron, los 4 a la vez, y el coche quedó absolutamente, el coche suyo, porque las llantas eran las del Little Buster, pero el coche era el suyo. Lo que no sabía es que llevaba las llantas del coche de James Dean. Y quedó totalmente destrozado. Y la historia, lo curioso es que revientan las 4 a la vez, simultáneamente a la vez. O sea, simultáneamente una detrás de otra, hasta que el coche pierde. Evidentemente, tienes un reventón, te puedes ir patriana. Pero si tienes 4, no te haces con el coche. Y seguramente que no creo que fuera muy, muy despacio. Otro chico quiso robar. Entró en el garaje del dueño del desguace, de donde estaba el pequeño bastardo, el Porsche 955, y quiso robar el volante de ese modelo de Porsche. Eso es una delicia, eso es una bendición de Dios, de madera con los agujeros y el símbolo de Porsche en medio. Bueno, pues al tratar de robar el volante, parte de la chatarra del coche le seccionó un brazo. Pero bueno. Sí, señor. ¿Quieres que siga? ¿Pero cuántos heridos, mutilados y muertos llevamos ya? ¿Quieres que siga? No sé, unos cuantos, por lo menos 8, ¿no? Bueno, Barris, el que compra el coche por $2.500 para... En principio era para arreglarlo y como reliquia. Pero después, claro, visto tanto accidente, decide desguazarlo. Bueno, pues ya se cansa y dice, mira, lo voy a utilizar. Se lo cedió, prácticamente se lo regaló a la patrulla policial de carretera de California
para que lo llevaran a exposiciones, ¿vale? Y que con ese, viendo el coche de James Dean, fruto, parece ser, de los excesos del propio James Dean, que probablemente iba a 89 kilómetros por hora, como decía el atestado, pero a ver cómo iba a 89 kilómetros por hora, vamos, a 60 kilómetros por hora, con 5 rayas y 6 botellas de Jack Daniels, pues eres más peligroso que a 200 siendo cuerdo, ¿no? Claro. Y precisamente cedió el coche gratuitamente a la patrulla policial de California para que en diferentes exposiciones pues le sirviera para dar charlas de seguridad, ¿vale? Antes de que la patrulla se lo llevara para la primera exposición, y perdón que me ría porque estamos hablando de muertos, ¿vale? El garaje de Barris sufre un incendio colosal, el garaje donde estaba el Little Buster sufre un incendio colosal. El coche, cuando apagan el incendio los bomberos, queda intacto, sin gota de carbonilla. El Porsche de James Dean, intacto, sin gota de carbonilla, ¿vale? Y los otros 12 coches que había en el garaje, reducidos a cenizas. El garaje hecho unos zorros, y el Little Buster, abollado, porque es como quedó coche, pero sin gota de carbonilla. Pero limpio de fuego y de ceniza. Exactamente. El coche fue exhibido en Sacramento. Después ya de aquello se lo llevaron a Sacramento. La policía de Sacramento se lo lleva para otra exposición. Bueno, pues según está en el stand, tal que en un alto como el que estamos, el coche se cae y le parte la cadera a un chaval que estaba viendo el coche, fan, admirador de James Dean, estaba viendo su coche con lágrimas en los ojos, se cae el coche del stand y le parte la cadera al pobre admirador de James Dean. Yo hubiera hecho es mandarlo al espacio o enterrarlo en algún desierto, no sé. Pues ahí debe estar, porque el camión que transportaba el coche para otra exposición en Salinas pierde el control del camión y se mata. El conductor del camión que transportaba el coche de esa exposición donde se cae del stand y le rompe la cadera a un fan de James Dean, se llevan el coche de la exposición, lo transportan en un camión a otra exposición en Salinas, que me parece que pertenece también al estado de California, se le va de las manos, se pierde el control del camión, el conductor además un Mack de estos gigantes con morro, como el Diablo sobre ruedas, esa película maravillosa, y muere el conductor del camión. No sé, ya he perdido la cuenta de los muertos que... Te queda la mejor. ¿Aún quedan? Te queda la mejor. Por lo menos la que realmente es súper misteriosa. A ver. En 1958, Barris prestó la carrocería del 950 y del Porsche 950. A ver si tenemos más imágenes. Creo que tenemos más imágenes, ¿no? De James Dean y del Porsche. Vamos a volver a... No lo sé. Bueno, pues presta el coche por última vez. El camión pierde el control, el coche queda intacto según estaba, ¿vale? Y el camión pierde el control, muere esta persona, pero el coche lo llevan a Miami, a una muestra también de seguridad, para que vieran el estado del coche. Bueno, pues cuando el coche fue puesto encima del camión que iba a llevarlo a Miami para esa muestra de seguridad, en Los Ángeles, sale por los aires, ya no desaparece el coche misteriosamente, nunca llegó a su destino y desde ese día nadie sabe dónde está ese coche. Nadie ha vuelto a ver al pequeño bastardo, al Porsche 550 de James Dean. Bueno, no está en ningún sitio. Yo creo que es una buena noticia, porque ese coche lo único que había hecho es, suponiendo que tuviera, no sé, vida, matar a gente. Ya, pero ¿dónde está el coche? Se subió a un camión, el coche iba a Miami, en Los Ángeles para, y el coche desaparece y nadie ha vuelto a ver ese coche. Que está hecho un paquetito prensado en un desguace o está convertido en bolígrafos de estos, que los americanos son muy amigos de reciclar todo. Cogen el amianto y hay teléfonos móviles con amianto. Pues que se quede ahí. ¿Qué te parece? O sea, que iban a llevarlo de Los Ángeles a Miami. O sea, que iban a cruzar todos los Estados Unidos con el coche. Y el coche no llega a Miami. El coche no llega, pero no es dónde está el coche. Ahí se le perdió la pista y se desconoce por completo dónde está ahora mismo. Pues 1958, 50 años después, 60 años después, se desconoce por completo el paradero de Little Buster. 60 años después. Exacto. Y la suerte, me preguntabas por Goodrich, sí, el amigo que iba con él conduciendo. El accidente. Sobrevivió, salió despedido, pero sobrevivió. Murió tiempo después en un accidente de coche conduciendo un Honda por una carretera alemana.
el querido compañero y que viajó con él en ese viaje cuando tuvo el accidente, valga la redundancia. O sea, La que frase no... típica de James Dean, que la decía cada vez que podía en sus premier, en sus presentaciones de película. ¿Cuál era? Vive rápido, muere joven y deja un hermoso cadáver. Este dejó varios, ¿eh? El coche de James Dean dejó varios. Eso decía James Dean, ¿eh? Sí, señor. ¿Conoces la novela de Stephen King, Christine? No. Bueno, Stephen King escribió una novela, Christine, sobre un coche, un Plymouth Fury del 58, creo, del 56, que coincide con la fecha en que murió James Dean, un Plymouth Fury, que luego John Carpenter hizo una misma película llamada Christine. Por favor, te recomiendo que la veas. Si te gusta el misterio, te va a encantar. La historia va de un coche asesino, que ya en la propia cadena de montaje mató al que estaba probando el coche, lo mató por asfixia dentro del coche. Christine es un coche que comete más asesinatos que el propio de Little Buster, el propio pequeño bastardo del Porsche de James Dean, ¿vale? Y con esta novela de Stephen King, dicen que esta novela de Stephen King se basó, Eso te iba a decir, se inspiraría en se inspiró El pequeño bastardo, ¿no? en el pequeño bastardo, en el coche de James Dean. Y los estudiosos que no se atreven a contarlo, probablemente en televisión voy a ser yo el primero que lo haga, El pionero. el pionero, A ver. Ferdinand y Ferry Porsche, padre e hijo, creadores de la firma Porsche. Fueron encarcelados después de la Segunda Guerra Mundial porque se descubrió, estuvieron bastante tiempo en la cárcel después de la Segunda Guerra Mundial, porque se descubrió que estuvieron utilizando esclavos para la fabricación de vehículos. Para la fabricación de vehículos para los nazis. Antes de la Segunda Guerra Mundial y después y durante la Segunda Guerra Mundial, Ferry Porsche y Ferdinand Porsche fueron encarcelados porque y acusados de utilizar de colaboracionismo esclavos con el régimen nazi. con el régimen nazi. Pero no fueron las únicas empresas, ¿eh? Volkswagen, Hugo Boss... Bueno, el escarabajo, el Volkswagen Escarabajo, fue diseñado por Ferdinand Porsche. De hecho, tú a un Volkswagen Escarabajo le pegas un golpe seco en el techo, lo hundes y es un Porsche. Sí, ¿vale? sí, es verdad. Esa es la historia. La historia real es que los Porsche de aluminio, dicen que se fabricaron con el aluminio fundido, entre otros coches, los Porsche 950 desechados, 550 desechados. Y dicen que probablemente el de James Dean no se volvía a saber de ese coche, porque lo adquirió Ferdinand Porsche para desaparecer del mercado, lo fundió y lo convirtió en otros coches, o en otros vehículos, o en otros enseres. Qué curioso. Porsche murió después de aquello. Porsche murió después de aquello. ¿Y qué me quieres decir? No lo sé. No te quiero decir nada, pues sabes que no me lo creo, lo que te vaya a decir. Pero qué curioso que un coche, su aluminio, haya podido venir de coches, armamento de aluminio, fabricado para los nazis. Y seguramente con esclavos. Y con esclavos judíos. Probablemente ese pequeño bastardo, que ya el nombre ya impone, el mote que le puso, tuviera su origen ahí. Maldito. Vale. ¿Sabes lo que es? Algo parecido a lo de la casa Winchester, la mansión Winchester. ¿Por qué había supuestamente fantasmas en la mansión Winchester? Eran cada uno de los espíritus de los que fueron asesinados o ajusticiados con un rifle Winchester. Vale, ¿y tú qué explicación, desde tu punto de vista, qué explicación le das a todo esto? Joder, ¿Una sucesión de casualidades? Un mar de ojo. Mi niño, ¿por no comprar una ramita Romero? Allá en la plaza del Parque María Luisa. ¿Tú crees? No tengo ni idea, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Qué hacía James Dean en el Parque María Luisa y que una gitanilla le eche un mal de ojo por no comprarle una rama de romero? No te puedo dar explicación. Yo no lo sé. O sea, un cúmulo... Una sucesión de coincidencias malditas. Sí. Nos queda un minuto. No sé, Carlos, que creo que tienes alguna... Pues algo más. Sí, ¿sabes lo que me gustaría contarte? Que vamos a venir muy fuertes después de Navidad, ¿no? Después de Navidad. Y tú sabes, sí lo sabes, porque yo la primera vez que oí esto, lo que pasa que fue muy de soslayo y además no profundizaron mucho. Fue aquí, fue en Intereconomía.
¿Tú sabes que con células de riñones de fetos abortados una empresa se dedica a venderlas a precio de oro y se utilizan, por ejemplo, y no me corto y voy a decir el nombre, PepsiCo, la multinacional PepsiCo, que entre otras cosas fabrica las patatas light? ¿Esas células de riñones de fetos abortados se utilizan como saborizante de la Pepsi-Cola? Saborizante. Bueno, creo. ¿No te lo crees? Bueno, pues esa primera noticia la escuché yo hace unos años aquí, en Intereconomía. Incluso creo que Intereconomía hizo una especie como de reportaje sobre ello, muy de soslayo. Bueno, pues en el primer o segundo programa que hagamos aquí, después de Navidad, vamos a hablar de eso, dando nombres y hasta de la empresa y el dinero que se ha llegado a mover, y de la empresa que se encargaba de recolectar esos fetos muertos abortados de niños de 3, 8, 10, 20 semanas en Estados Unidos, el mercado negro que se ocasionaba porque la gente compraba eso, esa empresa que sacaba esas células para utilizarlo como saborizante de las patatas light y de la Coca-Cola y de la Pepsi-Cola, perdón, que he dicho Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, perdón. ¿Vale? Y te daremos muchísimos datos. Nos tenemos que ir. Después de la Navidad vamos a hablar de este asunto y desde luego va a ser controvertido y va a ser polémico, como siempre. Feliz Navidad. Carlos Busto. A ti, a tu familia, a toda la familia de Intereconomía y, por supuesto, a mis centinelas de la tele y de la radio. Yo también te doy la feliz Navidad y también se la doy a Helen.